prometido es deuda, así es la historia. Llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Edu? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andan por ahí? Bien, imaginé que tenías este tono, Hola. era obvio. Es el tono que Hola, manejamos. Natalia, ¿cómo estás? Bien, Es ¿por el qué el tono que tono manejamos ese? A ver, todos. ¿cómo es? Porque a mí no me estaría saliendo, evidentemente. Es un día triste para el bosterío, es obvio. Ah, Es un día nada en el más que así. uno siente que se le escapa como el agua entre los dedos Sí. una serie de virtudes que tiene ser de Boca, como por ejemplo poder cargar a todas las gallinas y esas cosas. Oh, Es un día triste, Sí. es un día triste, pero bueno. Igualmente tengo la sensación de que hay una alegría generalizada en todos aquellos que no visten el azul y oro con hidalguía. Digo, hay como hasta te digo, en los medios están felices porque se les caía la venta de diarios, y bueno, esto le pone un poquitito de acción, ¿no? Al final del campeonato, así que bueno, de hay que ellos como- depende hay la que venta empujar- de diarios ahora también. No, no. Creo que- la no. pocha. Creo que es una hipótesis muy razonable. De hecho. Pero hace 10 fechas, hace 10 fechas no sabían cómo hacer para pegarle a Boca para que pierda puntos sobre el final del campeonato. Bueno, de a poco se va consiguiendo. O sea, Boca juega mal, digámoslo Sí. así. Boca juega ¿Y mal. entonces? Pero el ayudín, Sí, pero mamá escúchame, querida. hay un punto muy claro. Para mí esto lo hizo Mauricio. Sí, Mauricio. Qué Dios mío. ¿Qué es Mauricio? Finalmente Mauricio es una especie de Cristina desentada. Es eso, o sea, su política económica, todo eso es más o menos Cristina, nada más que un poco más decente. Y entonces tiene que conformar a ese populismo generalizado que todos los fines de semana veía desde lejos una estrella que se alejaba, y bueno, entonces dio la orden, pierde un poco Boca, si el resto de la gente no está tan triste. Bueno, eso es el paso a paso, digamos. Sí, está perfecto. Me gusta porque esta variante no la había observado y me parece que es una variante válida Bueno. también. Ya joven. Señor Eduardo Sartelli, Sí. yo pensé que al socialismo la inflación no le generaba nada, que era una ñañera de clase media burguesa. No, por empezar, si uno se pone a pensar seriamente a quién afecta sobre todo la inflación, es a la clase obrera. O sea, pensemos que las medidas de inflación siempre implican un consumo general de la población y una canasta de bienes general para toda la población, que presupone que el numerito que resulta de todo eso es todavía más amplio si observamos la canasta obrera, que son los bienes que normalmente se ven más impactados, en particular toda la política de transportes, tarifas y cosas por el estilo. Sí. Con lo cual, digamos, si hay algo que afecta a la clase obrera es la inflación. Frente a eso uno tiene que posicionarse de una manera clara. Es decir, tiene que, por un lado, observar cuál es la dinámica de la inflación. ¿Está bajando la inflación en la Argentina como cree el gobierno o no? 1, 2, ¿a quién afecta sobre todo? Y 3, ¿qué están haciendo los afectados por enfrentar esta situación? Podemos empezar por este último punto y ir al revés, digamos. Sí. Pero si uno ve qué están haciendo los sindicatos están colaborando a que se generen ilusiones que en la realidad no existen. Es decir, los sindicatos que están aceptando todos entre el 15 y el 20 le están generando al gobierno la ilusión de que efectivamente la inflación va a andar por ahí. Sí. Que todos los gremios están cerrando más o menos en esa línea. La inflación anual probablemente sea superior al 20, con lo cual va a haber un nuevo recorte a fin de año de los salarios obreros y habremos visto una vez más cómo los sindicatos no son precisamente los órganos de defensa de la clase obrera, sino una especie de generales dispuestos a capitular rápidamente, porque realmente es vergonzoso. Estamos viendo acuerdos que son sorprendentemente malos y muy en línea con lo que quiere el gobierno. De hecho, lo hemos dicho en esta columna hace 2 años, ¿no? Los sindicatos no se reconocen macristas porque todavía no es el momento, pero van camino a eso. Y eso lo decíamos hace 2 años. Hoy día yo creo que claramente uno puede identificar a una CGT macrista sin demasiado
demasiado esfuerzo. De hecho, la reestructuración de la CGT, la salida de Moyano y cosas por el estilo, vuelven a recrear la vieja CGT menemista, que fue la CGT kirchnerista y que ahora es la CGT macrista. Es decir, esta gente no se caracteriza precisamente por enfrentar al gobierno, sino por encontrar un acomodo entre la presión de las bases y la necesidad de gobierno, y normalmente las encuentran del lado de la necesidad de gobierno. De ahí la secuencia de acuerdos por debajo del 20% tranquilamente. Pensemos que ya la inflación en este trimestre ya da más de 6, casi 7, e insisto, siempre estamos hablando del promedio general, no estamos hablando de la canasta obrera. Si esto es así ya en el primer trimestre, salvo que, como quiere el ministro de Finanzas, Duhovne, el resto del año vaya muy planchado, no solo no llegas al 15, no llegas al 20, o sea, vas a superar tranquilamente lo de llegas al 15, no llegas al 20, o sea, vas a superar tranquilamente lo de el 20%. Sí. Con lo cual, digamos, es un escenario muy complicado. Probablemente a fin de año se reproduzca lo que pasó el año pasado, es decir, que la presión de la base se obliga a los sindicatos a salir a hacer algo, porque si no te van a sacar cerca probablemente entre el 5 y el 10% del salario, nada más que por cumplirse los convenios. Sí. Con lo cual, digamos, eso da un escenario económico y por lo tanto un escenario político. La ilusión del ministro de que esto va a mainar después de abril, porque se reconoce que la de abril va a ser todavía peor que la de marzo, me parece una ilusión, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Los que tendrían que estar haciendo algo, no solo no están haciendo nada, sino que en realidad se están adaptando a las necesidades del gobierno, e incluso le están haciendo creer la ilusión de que los convenios firmados al 15% le aseguran que a fin de año va a tener una inflación menor. ¿Cuál es una ilusión también para el gobierno? Es muy complicado porque hoy lo que muestran la tapa de los diarios es que precisamente esta es la principal preocupación de la ciudadanía. Digo, más allá de la clase obrera, me parece que estamos como... Digo que en definitiva de clase obrera también podríamos hablar de clase media tranquilamente dentro del sector, no hace falta esta diversificación que muchas veces se funda en la discusión sobre algunos dirigentes de izquierda, para tener claridad que el horizonte se complica un poco en esa perspectiva. Ni el gobierno parece encontrarle en la manija a la historia, ni tampoco aparecen desde la oposición, como diría mi amigo Sartelli, de la oposición burguesa, ninguna línea como para clarificar el horizonte. Recién estábamos hablando del aumento de tarifas, todos nos quejamos del aumento de tarifas. El tema es ¿cómo abrimos un camino para mostrar que el aumento de tarifas se basa precisamente en desandar los subsidios, pero debería tener un camino lógico, y en este momento no lo tiene? Sí, el tema es el siguiente. Ahí la idea de que la única forma de bajar la inflación es reducir los subsidios a las tarifas y todo por el estilo. Es complicado, porque por un lado sacás presión y por otro lado la metés. Es decir, incrementás la inflación por la vía de aumentar las tarifas, por otro lado contrayendo la demanda del mercado con tasas altas, de alguna manera enfrías la economía. Es decir, es como la batalla de la sábana de la pasada corta. Si te tapas la cabeza, te tapas los pies y viceversa. Pero me parece que el problema es mucho más amplio que eso, y es cierto, como vos decís, que esto, digamos, empieza a impactar en ese colchón de credibilidad política que tiene Macri, en la medida en que la inflación se transforma en un problema en la cabeza de la gente, y que eso de alguna manera erosiona la perspectiva. Estaba escuchando algunas encuestas que decían que el gobierno, y que cae la popularidad del gobierno en relación a la perspectiva de futuro. Es decir, la gente dice, bueno, estamos mal, pero vamos bien, o vamos a estar mejor. Y que entonces el porcentaje de gente que cree que se va a estar mejor se reduce, lo que era buena parte del capital político de Macri. Esto no significa que Macri va a ser una crisis ni nada por el estilo, son los problemas lógicos de la bomba que heredó. Toda la discusión acá es más de fondo,
y es una discusión que tiene que ver con la clase obrera, pero también que tiene que ver con una perspectiva política mucho más allá de la oposición burguesa e incluso te diría de ciertos sectores de izquierda. Es decir, la inflación en Argentina no está causada porque las tarifas sean baratas o sean altas, o no está causada porque los salarios sean muy altos o muy bajos. La inflación en Argentina está causada por, hemos explicado 1.000 millones de veces, por un capitalismo que estructuralmente está trabado, que es incapaz de competir a escala mundial y por lo tanto cuya productividad del trabajo no habilita de ninguna manera a que ese trabajo se intercambie por otro trabajo a nivel mundial a una escala creciente. En realidad sucede al revés. El trabajo de los argentinos cada vez vale menos. Luego es cada vez más pobre. La inflación no es otra cosa que reconocer el menor valor a escala internacional del trabajo argentino. La inflación es el mecanismo por el cual eso sucede, por el cual se nivelan los valores reales de las respectivas formas de trabajo. Entonces, si eso es así, el problema de la inflación en Argentina no se arregla con estas medidas de corto plazo, incluso aun cuando estas medidas de corto plazo tuvieran algún éxito. Pero la inflación en Argentina es estructural y se agrava con el tiempo. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Macri, con estas medidas de corto plazo, en el mejor de los casos lo que tiene es el problema de la sábana corta. Es decir, se tapa la cabeza, se tapa los pies y a la inversa. ¿Se atreverá a tomar el toro por las astas y enfrentar este problema? Es decir, liquidar la inflación por la vía de liquidar el atraso argentino, lo que lleva, primero que nada, a destruir al conjunto de la burguesía argentina y, hecho a la manera coreana o japonesa, construir una nueva burguesía a la altura de los tiempos, o se va a limitar a acomodar la sábana. No lo veo a Macri para lo primero, me parece que va a vivir acomodándose al segundo, con lo cual este problema de inflación, salvo que el mercado mundial evolucione rápidamente a favor de Argentina, es decir, suban los precios agropecuarios, no haya más sequía, haya una mejora en los términos de intercambio a favor de Argentina, salvo que se reproduzca algo parecido a lo que vivió Cristina y Néstor en su mejor momento, Macri va a vivir pataleando en torno a qué parte del cuerpo se tapa. Y eso indudablemente va a generar una erosión muy profunda de sus capacidades políticas. Bueno, yo creo que no tan graves como para no llegar al 2019 en condiciones de ganar, sobre todo porque, como vos decís, del lado de frente no tiene a nadie que pueda proponer una cosa distinta. Es más, los que tienen enfrente juegan el juego de gobierno. Hoy aparece la lógica del plan B en la mirada y la crítica dura que ya ha hecho Elisa Carrió y sectores del radicalismo, y me parece que creo que hay una definición de Nicolás Massot, que no sé si, creo que él ya la reflejaba algún diario, pero que fue clave en cuanto a lo sucedido en el programa de Mirta Legrand, y tiene que ver con que para Massot no sería grave que el gobierno cambie el apoyo que ha obtenido con la clase media por un apoyo de las clases populares, y ahí viene un poco el coletazo que en algún momento comentabas sobre cómo el gobierno favorece con una suerte de populismo New Age a algunos sectores para conseguir su beneplácito, ¿no? Sí, pero eso, insisto, es probable que eso suceda porque, digamos, el gobierno de Macri finalmente flota sobre la misma estructura social que el gobierno de Cristina, es decir, tiene esos actores sobre la mesa y juega con esos actores. Por lo tanto, la idea de que Macri ganó las elecciones y se sostiene, es más, que lleva 10 años ganando elecciones y se sostiene sin votos obreros, incluso sin los votos obreros más poderes, es una idea absurda. Si no, digamos, si no, eso significaría que en este país hay un 50% de población que no obrera, que es la que vota Macri. Macri tiene un masivo voto obrero, incluso un masivo voto obrero de los sectores más pobres. Si no, no se explica que alguien saque el 50% de los votos en Argentina. Pero eso no nos resuelve el problema de esa energía social. ¿Para qué la gastás? Cristina la gastó para sostenerse en el poder. Sí.
Macri probablemente la pueda gastar en el mismo sentido, pero difícilmente para cumplir con esa utopía desarrollista de sacar a la Argentina de este camino decadente, que se expresa en la inflación, pero que no es la inflación. Por eso el problema de la inflación es un problema que esconde un problema mucho mayor. Y en ese punto yo no veo a los partidos de izquierda, que serían los que debieran, digamos, exponer esto, exponiendo esta situación. En tanto se limitan a la crítica puramente sindical, o sea que la crisis no la pagan los obreros. Bueno, ¿de qué manera podrían no pagarla a los obreros si no es cambiando el gobierno actual por un gobierno obrero? O sea, no, la idea de que es posible hacer el ajuste sin que la paguen los obreros es medio absurdo. Pero lo que debiera la izquierda hacer es ilustrar sobre este punto. El problema no es la inflación. La inflación es el emergente del fin de la Argentina capitalista, es decir, de que estamos en un país que está muerto, al estilo del niño de sexto sentido. O sea, cualquier tipo que tenga... Veo gente muerta. Ve gente muerta, claro. Escúchame, si vos cuando ves la industria argentina que no sobrevive, si no es por exacciones de renta o la pauperización creciente de la clase obrera en Argentina, ¿vos qué estás viendo? Estás viendo una burguesía que conquista el mundo, estás hablando de Bill Gates, de Steve Jobs, o estás hablando de Cristóbal López y Lázaro Báez. Entonces, cuando vos ves esa situación, ¿qué es lo que ves? Y vos ves gente muerta. La burguesía argentina está muerta, no existe. Sin embargo, a pesar de que está muerta, sigue gobernando el país. Y por eso están llevando a todo el país a esa situación. Por lo tanto, esto que aparece como inflación, en realidad son los límites estructurales de la decadencia argentina, que no tiene solución en el marco de este tipo de sociedad y con esta gente. Por eso, como vos bien decías antes, ¿qué va a decir la oposición burguesa a esto? Si estuviera en el gobierno haría exactamente lo mismo. Puede haber alguna modificación menor, pero ¿qué diferencia hay? No hay mayor diferencia programática. Eduardo, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Esperemos que nos reencontremos con una sonrisa de la parte dinámica del fútbol argentino y no de esa ilusión. Yo creo que sí. El próximo lunes. Porque yo creo que Mauricio tampoco puede arriesgarse a una derrota en Me encanta. Vamos a arreglar las cosas. Algo va a tener que arreglar el mellizo de todo esto. Algo va a tener que hacer. 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 Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo. Te mando un abrazo, buena semana.